¿Puede una luz tan poderosa irrumpir en medio de la oscuridad más profunda que transforme para siempre el destino de una nación y de toda la humanidad? ¿Cómo responde Dios cuando los hombres rechazan repetidamente sus advertencias y persisten en sus caminos de rebelión? ¿Y qué esperanza puede sostener al pueblo de Dios cuando el juicio se acerca, pero las promesas del Mesías permanecen firmes e inquebrantables? Reciban un cordial saludo de gozo y esperanza, amados compañeros de la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. La última vez recorrimos una sección donde Isaías contempló la santidad de Dios, denunció la infidelidad de Judá y anunció la señal de Emanuel, Dios con nosotros. También vimos cómo la nación enfrentaba amenazas externas y cómo Dios llamaba a su pueblo a confiar en él en lugar de depender de alianzas humanas. Hoy avanzaremos hacia una de las secciones más gloriosas y esperanzadoras de todo el libro de Isaías. La lectura de hoy corresponde a Isaías capítulos 9 al 12. Encontraremos anuncios de juicio contra la arrogancia y la rebeldía, pero también contemplaremos algunas de las profecías mesiánicas más extraordinarias de toda la Biblia. Veremos la promesa de un rey perfecto, el anuncio de un reino de justicia y paz, y la certeza de que Dios preservará un remanente para cumplir sus propósitos eternos. Recordemos el contexto histórico. Isaías continúa profetizando durante el crecimiento del poder asirio. La amenaza contra Israel y Judá es cada vez más real. El reino del norte se aproxima a su caída, mientras Judá enfrenta constantes presiones espirituales y políticas. Sin embargo, cuanto más oscura parece la situación, más brillante resplandece la esperanza que Dios anuncia a través de su profeta. El capítulo 9 nos presentará una luz que brillará sobre un pueblo que camina en tinieblas. En medio de la oscuridad aparecerá la promesa de un niño extraordinario, un rey cuya autoridad y paz no tendrán fin. La esperanza del Mesías comenzará a desplegarse con una claridad sorprendente. El capítulo 10 nos confrontará con la soberanía de Dios sobre las naciones. Asiria aparecerá como instrumento de disciplina, pero también aprenderemos que ningún imperio puede actuar independientemente de la voluntad divina. La arrogancia humana encontrará finalmente el límite establecido por el Señor. El capítulo 11 nos elevará hacia una visión gloriosa del futuro reino mesiánico. Del tronco aparentemente cortado de Isaí surgirá un renuevo lleno del Espíritu de Dios. Bajo su gobierno, la justicia, la paz y la restauración alcanzarán dimensiones que sobrepasan toda expectativa humana. El capítulo 12 concluirá esta sección con un cántico de gratitud y alabanza. Después de los anuncios de juicio y de las promesas de salvación, el pueblo responderá exaltando al Señor por su fidelidad, su gracia y su poder redentor. Queridos compañeros de la Biblia hablada, escuchemos con devoción la palabra del Señor. Isaías 9. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La ira de Jehová contra Israel. El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios, y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor,
sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo, Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 10. Hay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Asiria, instrumento de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad, y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Horeb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó.
Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Isaías 11. Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 12. Cántico de acción de gracias. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es JH Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. Lo que Isaías nos revela hoy nos lleva al corazón mismo de la esperanza bíblica. Mientras los capítulos anteriores mostraban la gravedad del pecado y las consecuencias de la rebelión, estos capítulos dirigen nuestra mirada hacia la solución que Dios mismo proveerá para la condición humana. La oscuridad no tendrá la última palabra. El juicio no será el final de la historia. La esperanza del Mesías resplandece por encima de todas las amenazas y crisis. El capítulo 9 contiene una de las profecías más conocidas y amadas de toda la Escritura. El pueblo caminaba en tinieblas, rodeado de incertidumbre y temor. Sin embargo, Dios promete una gran luz. Esa luz no es simplemente una nueva etapa política ni una mejora temporal de las circunstancias. La luz es una persona. Es el niño prometido, el rey venidero, aquel cuyo gobierno traerá paz verdadera y justicia perfecta. Los títulos que Isaías le atribuye son extraordinarios: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ningún rey humano podría cumplir plenamente estas descripciones.
A lo largo de la historia de Judá vimos gobernantes piadosos y gobernantes corruptos, pero todos compartían las limitaciones propias de la naturaleza humana. Isaías, en cambio, anuncia un rey completamente diferente. Uno cuya autoridad será eterna y cuyo reino jamás conocerá corrupción ni decadencia. Esta promesa encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Cuando los ángeles anunciaron su nacimiento, declararon que había llegado el Salvador esperado por generaciones. El Evangelio nos muestra que Cristo es el verdadero cumplimiento de estas palabras. Él es el consejero perfecto que guía a su pueblo, el Dios poderoso que vence al pecado y a la muerte, y el príncipe de paz que reconcilia al hombre con Dios. El capítulo 10 nos recuerda que Dios sigue gobernando la historia aun cuando los imperios parecen invencibles. Asiria se consideraba una potencia irresistible, pero el Señor revela que incluso las naciones más poderosas permanecen bajo su autoridad. Esta verdad sigue siendo relevante hoy. Los gobiernos cambian, las culturas se transforman y los sistemas humanos se levantan y caen, pero Dios continúa reinando sobre todo cuanto existe. En el capítulo 11 encontramos una de las imágenes mesiánicas más hermosas de toda la Biblia. Del tronco de Isaí, que parecía cortado y sin esperanza, brotará un renuevo. La imagen comunica vida donde parecía haber muerte, esperanza donde parecía haber fracaso. Es una promesa de restauración divina cuando todas las expectativas humanas parecen agotadas. Bajo el gobierno de este rey, la justicia no será parcial ni corrupta. Él juzgará con rectitud, defenderá a los humildes y establecerá una paz que alcanzará incluso a la creación. Aunque el cumplimiento pleno de esta visión pertenece al futuro reino de Cristo, ya comenzamos a experimentar sus beneficios mediante la salvación que Él ofrece. El Evangelio transforma corazones hoy y anticipa la restauración completa que vendrá cuando el Señor regrese. El capítulo 12 responde a estas promesas con adoración. Después de contemplar la salvación de Dios, el pueblo no puede permanecer indiferente. La gratitud brota naturalmente del corazón que comprende la magnitud de la gracia divina. La adoración auténtica siempre nace de reconocer quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Estos capítulos también nos recuerdan que el juicio y la gracia no son realidades opuestas en el carácter de Dios. El mismo Dios que confronta el pecado es el que provee la salvación. El mismo Dios que disciplina a su pueblo es el que promete restaurarlo. Su santidad exige justicia, pero su amor provee redención. Esa unión perfecta entre justicia y misericordia alcanza su máxima expresión en la cruz de Cristo. Allí el pecado fue juzgado y la gracia fue derramada sobre los pecadores arrepentidos. Por eso, Isaías nos invita hoy a levantar la mirada por encima de las circunstancias presentes y fijarla en el Rey prometido. Los problemas de nuestro tiempo son reales, pero también lo es la esperanza que encontramos en Jesucristo. Él sigue siendo la luz que resplandece en las tinieblas, el renuevo prometido y el príncipe de paz que sostiene a su pueblo hasta el día de su reino eterno. Como escribió Charles Spurgeon, Cristo es la suma de toda esperanza, la sustancia de toda promesa y el cumplimiento de toda profecía. Llevemos estas verdades a nuestro caminar. Estoy permitiendo que la luz de Cristo ilumine las áreas de oscuridad, temor o incertidumbre en mi vida. Deposito mi confianza principalmente en soluciones humanas o en el gobierno soberano de Dios. Estoy viviendo con la esperanza activa de que Jesucristo, el Rey prometido, ¿cumplirá completamente todas sus promesas? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada de la Biblia hablada del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. Les habló su servidor, el pastor Larry García.